Abogado Ceballos, muy buenos días. Acabamos de tener un largo diálogo con el señor alcalde de la ciudad y queda en claro la altísima responsabilidad que va a tener el municipio de Cuenca sobre el manejo de la emergencia de aquí en adelante, dado los lineamientos que ha dado el gobierno nacional. Administrar la pobreza es sumamente difícil, se requiere dinero para poder, ojalá, tomar las decisiones más adecuadas, y de aquí viene el aporte que estaría dando el Movimiento Unidad Popular, ayudando a los reclamos que, según el alcalde, se han hecho también ya al gobierno nacional sobre esta devolución del IVA. ¿Cómo marcha el proceso que usted ha iniciado? Buenos días, Gustavo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Ondas Azuayas. Quiero expresarle un abrazo para usted, para su familia, nuestra sentida nota de pesar por el deceso de su madre, gracias, una mujer ejemplar para la ciudad y para la provincia. Quisiera en esta parte, Gustavo, plantearle de que el gobierno equivoca el camino en términos de entregarles a los gobiernos locales la posibilidad en la práctica de enfrentar la pandemia en lo que nosotros entendemos un olímpico lavado de manos, sin entender que la principal responsabilidad constitucional de la salud, en este caso de enfrentar un proceso como el que estamos viviendo de la pandemia, es del gobierno central, no le corresponde a los gobiernos locales. Por lo tanto, si es que no existen, Gustavo, desde parte del Ministerio de Salud, es decir, del gobierno, la difusión masiva de las pruebas PCR y las pruebas rápidas, si es que no existe de parte del gobierno central la atención a los diferentes niveles del Ministerio de Salud, me refiero a hospitales centinelas de segundo grado, centros de salud, no puede desembarcarse en los gobiernos locales la posibilidad de enfrentar a la pandemia, pues corremos el riesgo de que lo que ya hemos vivido sea simplemente la punta del iceberg y que en este caso en los próximos días tengamos una difusión exponencial de lo que representa el coronavirus en el Ecuador. Gustavo, es imposible, entre otras cosas, porque el gobierno nacional está en deuda con los gobiernos locales. Yo quiero recordarle y comentarle a usted y a todas las personas que nos escuchan que desde el mes de febrero, lo ha dicho el propio alcalde de Cuenca, no se han transferido los recursos para los municipios grandes, y desde el mes de marzo para los municipios medianos y pequeños. Esto es gravísimo porque en medio de una crisis donde los gobiernos locales son los gobiernos de cercanía, como se ha dicho, los gobiernos que están atendiendo la pandemia, no tengan los recursos necesarios para enfrentar la crisis, estamos exponiendo a la gente, a los gobiernos locales, para, una discusión que supone el hecho de, insisto, desembarcar en los gobiernos locales la crisis. Segundo, lo ha dicho la propia alcaldesa de Guayaquil, el alcalde de Quito, no se ha entregado por parte del gobierno central lo que corresponde a la devolución del IVA en las ciudades más importantes del Ecuador. En el caso de Guayaquil representan cerca de 100 millones de dólares en una acción de protección que el municipio de Guayaquil ya le ganó al gobierno central. En el caso de Quito son 110 millones y, como bien ha dicho el alcalde, son 14 millones en el caso del Cantón Cuenca. Si no se cuentan con esos recursos, tampoco, Gustavo, es una irresponsabilidad por parte del gobierno central desembarcar en los gobiernos locales la posibilidad de enfrentar el precio de los lamentables fallecimientos que se están dando en Cuenca y en todo el país. Esto es lo que nosotros hemos reclamado, y le quiero comentar algo más. Hemos ido a una primera audiencia donde el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Economía y Finanzas no pudieron, y esto es gravísimo también, llevar las pruebas que ratifican que el gobierno tiene una deuda con el Cantón Cuenca. Insisto, no pudieron demostrar a cuánto asciende la deuda, no nos han podido demostrar cuánto es que supuestamente han entregado a la ciudad, no han podido decir cuánto es lo que nos corresponde por devolución del IVA. Y esto sobre pretexto de que ya vino la pandemia, que no existen los papeles, en una suerte también de lavado de manos. Este es el gobierno del lavado de manos, para no responderle a Cuenca con respecto a los recursos que tanta falta nos hacen. La gente, Gustavo, se está muriendo y lamentablemente ni el gobierno local de Cuenca y lamentablemente otros gobiernos locales tampoco tienen la posibilidad económica, producto de esta falta de transferencias, para enfrentar la pandemia. ¿Una acción de protección, considera usted, podría desencadenar los hechos, obligar al gobierno a hacer prioritariamente estos aportes? Por supuesto. Quiero comentarle algo, Gustavo. Nosotros hemos hecho unas cuentas. En el caso de Cuenca, fuera de las pruebas que ha hecho el municipio, se han invertido o se han realizado solamente el 0.03% de pruebas
a toda la población del Cantón Cuenca. Repito, el 0.03% de pruebas PCR. Y no existen, lo han denunciado varios laboratorios, la posibilidad incluso de que se puedan masificar las pruebas. Hoy escuchaba en su propio noticiero que existen 1000 pruebas en el seguro, que existen otras 500 pruebas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo preferible, lo aconsejable, es que las pruebas se puedan masificar al llegar a un 10% de la población. Esto supone por lo menos 60.000 pruebas en el caso del Cantón Cuenca para poder decir que podemos entender dónde está el virus y poder atacar, poder enfrentar y poder generar una estrategia para enfrentar ese virus. Si no, estamos rompiendo una piñata con los ojos vendados. Eso es lo que está pasando en el Cantón y eso es lo que está lamentablemente pasando en el país. Y el gobierno ha dicho de que en esta audiencia, Gustavo, me permito comentarle, de que estamos viviendo una situación extraordinaria y que no tiene nada que ver el IVA con respecto a enfrentar la pandemia. Nada más alejado de la verdad. La única forma de enfrentar la pandemia es, como bien se ha dicho, con recursos económicos y por supuesto que el gobierno tiene recursos económicos, sino que no existe la voluntad del gobierno de transferirlos a los gobiernos locales y por lo tanto de poner al centro la vida, la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Han preferido, Gustavo, y fue público y notorio, pagar la deuda, 325 millones de dólares, más los intereses, 350 millones de dólares, dineros que hoy en manos de los gobiernos locales, por supuesto, hubiera sido bien utilizado para enfrentar la pandemia. Yo creo que, aparte de los lineamientos que ha dado hoy el alcalde, debería sumarse el hecho de que no se puede admitir el hecho de que los gobiernos locales asuman la competencia en la práctica de enfrentar la pandemia sin que exista la transferencia de los recursos, tanto de los mensuales como también de la devolución del IVA. Lo otro es, insisto, tenemos un breve corte en la señal. Esperemos recuperar la señal con el abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional de Unidad Popular. Me parece que estamos ya. Quisiéramos transitar a otro tema que tiene también que ver con lo económico. Esto es el tratamiento de la ley humanitaria y de la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas que se encuentra en manos de la Asamblea Nacional. Corren los días, pues son leyes que se las ha enviado con el carácter económico urgente y tienen que ser resueltas en un mes desde que se envió. Las posiciones en la Asamblea se han ido moderando de alguna manera ante el peso de los hechos. Los legisladores de los más diversos partidos van confluyendo en el sentido de que consideran necesario aprobar esas leyes con algunas modificaciones. Pero en definitiva, Ecuador será uno de los pocos países en el mundo, sino el único que en lugar de inyectar dinero desde el gobierno para los ciudadanos y para sus empresas, va a sacar un poco más de dinero para tener algo con qué contar y continuar con este combate contra el COVID-19. ¿Cuál es y cuál va a ser la posición de Unidad Popular sobre este tema, doctor Ceballos? Gustavo, muy concreto, de los $10 o de cada $10 que la ley pretende recaudar, 7 serán entregados por los trabajadores, por los servidores públicos, trabajadores del sector privado y del sector público. Es decir, el peso de la crisis sanitaria va a estar una vez más en los trabajadores. Lo han dicho las propias fuentes que determinan que cerca de 800 millones de dólares de los 1.200 que pretenden sacar con esta ley va a estar, insisto, en la reducción de los salarios, en este aporte de carácter voluntario que se ha expresado para trabajadores del sector privado y público. Y este es el mecanismo como el gobierno pretende implementar o pretende enfrentar la crisis. Usted lo ha dicho bien, somos el único país del mundo donde se pretende que la crisis la paguen los trabajadores y no el gobierno apostándole al tema del rescate a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es el argumento del gobierno? De que la crisis fiscal es de tal magnitud que no tenemos recursos y que no tenemos ese fondo para enfrentar. Y esto tiene, digamos, es una verdad relativa y las verdades relativas se convierten en mentira, Gustavo. ¿Por qué digo esto? Es cierto que el gobierno anterior no pudo recaudar y este gobierno no han tenido la posibilidad de tener los fondos, la inversión, el ahorro para enfrentar esta crisis. Pero también, y lo que no le cuentan al país, es que tienen todavía una reserva monetaria que se está aplicando en varios países del mundo donde se está obteniendo los recursos necesarios, la liquidez necesaria para enfrentar la crisis. Primer tema. Segundo, lo que no le dicen al país es lo que también hacen en otros países del mundo, es la posibilidad de que el Banco Central como prestamista del Estado pueda invertir liquidez, en este caso para enfrentar a la pandemia. Y lo que tampoco le dicen al país, y lo que me parece a mí incluso esto del Banco Central, lo discutimos de abogados Ceballos con
uno de los asesores de los sectores de izquierda, Pablo Dávalos. El Banco Central no puede inventar dinero, tampoco puede tomar el dinero de los depositantes para distribuirlo a su criterio o a través del gobierno en el país. No hay dinero en el Ecuador. El Banco Central no tiene recursos propios. Digamos, inversiones del depósito del Banco Central, por ejemplo, para financiar o costear, en este caso, a los servidores públicos y el salario de los servidores públicos. El Banco Central, Gustavo, funciona en varios países y si bien no tenemos nosotros moneda propia, funciona el Banco Central como esa caja de ahorro donde están los dineros del Estado. Esto es lo que no pretenden tocar. ¿Y por qué, Gustavo? Porque el objetivo fundamental del gobierno es que lo que está en el Banco Central sirva para en el mes de agosto financiar los intereses de los tenedores de los bonos. Abogado Ceballos, aquí lamento discrepar, pero el gobierno no tiene dinero. El Banco Central tiene unas reservas que se configuran en buena parte, incluso con el dinero de los depositantes que tiene que estar garantizado en los bancos, so pena de poder caer en una corrida bancaria que sería lo último que podría suceder para desbaratar de una vez la economía ecuatoriana. Pero quisiera ya ir hacia el final de este diálogo, abogado Ceballos, sin perjuicio de que usted añada cualquier cosa sobre el tema, haciendo referencia también a lo que sucede en otros países del mundo y el caso de Portugal. Portugal no es un país que podríamos considerarlo fácil en política, creo que ninguno lo es. Portugal tiene un espectro político sumamente complejo, acaba de salir, y acaba, lo decimos en términos relativos, pues fue hace unos pocos años de salir del fondo, tocando el fondo en su economía, en un proceso que ha costado mucho a su población. En Portugal se ha dado una tregua política, una auténtica tregua política. Los partidos de oposición han desistido de mantener esas posiciones con respecto al gobierno y se están viendo resultados en Portugal, con una oposición que se ha declarado en una tregua permanente mientras no se venza al COVID-19. Portugal es uno de los pocos países en Europa que hace gala de cifras interesantes en cuanto a pérdida de vidas y de un mejor control de esta situación. ¿Cree que en Ecuador podemos llegar a un punto con las connotaciones y los matices propios de Ecuador que se asemeje a lo que ha sucedido en otros países como Portugal? Por supuesto, si se toman las medidas económicas que ha aplicado Portugal, Gustavo, ¿cuáles son las medidas que ha asumido Portugal en este caso? Primero, el salvataje de las pequeñas y medianas empresas. Les han pedido, en este caso, a las grandes empresas, como también lo ha hecho, ojo a esto, Gustavo, y en que pareciera risible, lo ha hecho el propio Fondo Monetario Internacional, quien ha desplegado 4 o 5 fundamentales argumentos para en este caso enfrentar la pandemia. Uno de ellos, y lo ha hecho Portugal, es que quienes más reporten, quienes tengan más patrimonio, quienes tengan más utilidades, tengan que financiar o tengan que aportar mucho más a la pandemia. Si es que eso se hubiera hecho en Ecuador, ojo Gustavo, por supuesto quisiera porque hubiera una tregua política o una, digamos, una bandera de unidad nacional como se ha planteado. En su criterio, este espíritu no se refleja en la ley humanitaria y la ley para el ordenamiento de finanzas públicas que ha propuesto el gobierno. Yo creo que no, y de hecho lo que están haciendo los socialcristianos y los partidos de la derecha y el propio Alianza País es poner en tela de duda incluso el propio aporte de las empresas, so pena de que esto que quitaría liquidez a las grandes empresas. Y esto es gravísimo, porque si lo hacen, digo con respecto al informe que se va a discutir desde el día de hoy, el peso de la ley, o el peso en este caso de la crisis, será mucho más que 7 de cada 10 dólares en el caso de los trabajadores. En Portugal, insisto, lo que se ha hecho es invertir por parte del Estado central en el salvataje de pequeñas y medianas empresas. Como usted lo ha dicho, en otros países lo que se hace es que el Estado va al rescate incluso de una renta básica para los trabajadores. ¿Qué significaría una renta básica? Que el Estado asuma en este caso los salarios y llegando a la canasta básica que significan 700 dólares. Acá el gobierno hace todo lo contrario, restringe a los gobiernos locales del dinero, restringe los salarios porque están planteando restringirlos y produce en la práctica un nuevo salvataje para las grandes empresas, y únicamente digo para las grandes empresas porque son muchas las pequeñas y medianas empresas que lamentablemente están fuera del espectro y de las políticas del gobierno, produciendo, yo creo, Gustavo, una de las peores crisis que tiene nuestro país. Gracias por su presencia en este noticiario, el abogado Sebastián Ceballos, subdirector nacional del Movimiento Unidad Popular.